Bien, vamos entonces a dar inicio a este taller. Este taller, como ustedes lo pudieron ver en nuestro sitio web, se llama Estrategias para la Inclusión de Niños, Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad en Educación Física. ¿Qué es lo que busca este taller? Busca que los participantes conozcan las principales estrategias y algunas experiencias respecto a la inclusión eh, con discapacidad en educación física en el contexto escolar. ¿Quién va a estar a cargo de este taller? El colega que me acompaña, Fernando Muñoz. Fernando es doctor en salud y discapacidad de la Universidad de Salamanca, España. Es académico titular de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Está trabajando en el departamento de kinesiología. Además, es magíster en cognición y movimiento. Y actualmente trabaja en el proyecto Deporte Inclusivo en la Escuela Chile 2023 de UMCE, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, en conjunto con la Universidad Politécnica de Madrid, y en el proyecto Sport Power 2, en conjunto con el Ministerio de Educación de Colombia, la Fundación Arcángeles y la Universidad El Bosque de este último país. Así que tengo el agrado de dejar con ustedes a Fernando. Eh, Como siempre, ustedes saben que Natacha nos está acompañando y nos está ayudando con toda la parte técnica, así que si hay alguno que tenga alguna dificultad, puede poner ahí en el chat y pedir auxilio, ¿ah? Ella va a estar siempre presta a facilitar cualquier situación que les esté ocurriendo. ¿Bien? Bien, como siempre vamos a dar un segmento para la presentación y vamos a ir entonces intercalando preguntas para que ustedes nos puedan hacer. Siempre las preguntas las hacemos en el chat y después podemos establecer un diálogo con micrófono abierto. Así que muchas gracias a todos y a todas y esperamos que esta sea una excelente jornada. Fernando, la palabra es tuya. Muchas gracias, Santiago. Voy a compartirles mi pantalla. Bueno, lo primero es aprovechar de agradecer a la Facultad de Educación y a la Universidad de las Américas por esta invitación, a Santiago, que está a cargo de esta actividad, y a Natacha, que nos va a estar acompañando también en la parte técnica y durante toda la presentación. Así que muy amables. Bueno, y comentarles que efectivamente todo el material que desarrollo junto con los equipos a los cuales pertenezco y el material en general, se los voy a compartir posterior a la presentación. Les voy a compartir, me refiero a estas láminas. Y también, si quieren conocer un poco sobre el trabajo investigativo y el desarrollo de algunos proyectos, pueden acceder al código QR que aparece ahí en pantalla. Vamos a dividir la actividad en dos partes. Vamos a tener una primera parte de presentación para quedar posteriormente abierto a preguntas de ustedes y aclarar las dudas o todo lo que no haya quedado claro, o si quieren profundizar en algunas otras temáticas. Y posteriormente vamos a ir a una segunda parte con otra presentación, y también vamos a hacer la misma modalidad para que podamos tener algunas breves pausas y puedan moverse de sus asientos unos minutitos. ¿Ok? Dicho eso, ahí también aparece mi correo electrónico por si alguien se interesa y quiere tener algo más de material o conocer algo más de lo que estamos desarrollando. Y siempre hablo en plural porque mi trabajo es en equipos, yo no trabajo solo. Por lo tanto, ahí también agradecer a las instituciones en las cuales trabajo, a Comité Paralímpico de las Américas, soy consultor de ellos en su plan estratégico; la Sociedad Chilena de la Actividad Física Adaptada, que es una sociedad científica que me toca presidir, que también los invito a conocer; Movimiento Inclusivo, que es una ONG que también dirigimos con un colega y amigo; y el proyecto que estamos trabajando con la Fundación Arcángeles en Colombia, llamado Sport Power 2. Bien, dicho eso, vamos a lo que vinimos y vamos a hablar un poquito de este concepto, que es el de la educación física inclusiva o la educación física y la inclusión. Cierto que se arraiga en algunos argumentos que permiten que exista un sustento para que exista
un proceso que vaya en favor de, bien lo dice el nombre, la inclusión de diversas comunidades o diversos actores sociales en pro de la participación social y verlos como sujetos de derecho. Entonces, ya sabemos que existe un montón de cartas, acuerdos y convenciones internacionales, que ahí la última que se hizo es la Carta Internacional de la Educación Física del año 2015, que nos habla de el proceso de inclusión y que es totalmente necesario, relevante y fundamental. Y que eso se acompaña también de los acuerdos internacionales de los ministerios de cada uno de los países, que hace un par de semanas atrás se hizo el último acuerdo en Azerbaiyán, que plantea que la actividad física y el deporte son una tremenda estrategia para la inclusión y que se debe garantizar la participación de todas las comunidades y de todos los grupos, incluidas las personas con discapacidad. Y que, llevándolo más a este tema, existen dos convenciones internacionales que proponen este punto desde una relevancia mayor, que corresponden a la Convención sobre los Derechos de los Niños del año 1989, que Chile la ratificó en el año 1990, y que propone que la actividad física, el deporte y el juego son fundamentales para las niñas, niños y adolescentes, y a su vez la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, que Chile la ratificó el año 2008, y que propone que, en su artículo 30, el deporte se transforma en una estrategia fundamental para garantizar el proceso de inclusión de las personas con discapacidad. Por lo tanto, existe un aval tremendamente fuerte a nivel internacional que plantea esta necesidad. Y por eso se propone en nuestro país como un espacio del cual nosotros nos tenemos que hacer responsables profesionalmente hablando. Porque en nuestro país, valga la redundancia, lo he nombrado como 3 veces a Chile, tenemos leyes que nos obligan y nos invitan a hacer partícipes a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Tenemos, por una parte, el Ministerio del Deporte, a través de la Política Nacional, la Ley 20.686, la Ley 19.712, que crea el Instituto Nacional del Deporte, y la ley que reconoce el deporte para personas con discapacidad, que es la Ley 20.978, que en su conjunto nos dan pie para que efectivamente existan procesos de inclusión de personas con discapacidad en la práctica de la actividad física. Y que en el espacio educacional en particular, el ministerio tiene su ley de educación inclusiva, que se avala en la Política Nacional de Actividad Física Escolar, que tiene todos los lineamientos para garantizar el proceso de inclusión, y la ley 20.422, que es el paraguas normativo para la inclusión de las personas con discapacidad, que es la ley que se crea en el reconocimiento de la Convención de las Personas con Discapacidad del año 2006, que comienza el año 2010 a ejecutarse en nuestro país. Y ahora en la propuesta de segunda nueva constitución, también se está buscando incluir la actividad física, el deporte y a las personas con discapacidad en este proceso. Por lo tanto, también existe un aval que nos invita a desarrollar un modelo inclusivo para que efectivamente puedan participar las personas con discapacidad. Por lo tanto, cuando lo llevamos al contexto educativo, tenemos que basarnos en los principios que son fundamentales para la educación física y para la educación inclusiva en general, que nos habla de 5 grandes principios. El de la normalización, que su nombre dista un poco de lo que busca, porque se está tratando de erradicar el concepto de normalización y efectivamente tiene que ver con tratar a todos por igual y en ese sentido generar una participación efectiva de los estudiantes, bajo un segundo principio que es el de priorización y significatividad, que resguarda la diversidad y la seguridad de los participantes para que se pueda garantizar también el primer principio de la normalización. Y en tercer lugar, se suma al principio de la participación, que asume que todos deben tener un rol en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que se suma a el cuarto principio, que es el de realidad, que nos habla de que se deben generar procesos en donde efectivamente haya expectativas adecuadas al participante, que por último se suma al de contextualización,
que busca garantizar el modelo educativo desde un punto de vista en donde tengamos en consideración los espacios, los participantes, los lugares y materiales por los cuales la persona va a ser o va a ser parte del proceso de la educación física. Para esto, los principales aspectos que debemos considerar en la modificación o en el ajuste curricular, que tiene mucho que ver con los ajustes razonables y las adaptaciones, como bien lo plantea desde la perspectiva del diseño universal del aprendizaje, tenemos que entender bien que para la educación física existen 6 grandes espacios que debemos garantizar. Uno, que debemos preocuparnos de los participantes y la organización del grupo en el cual vamos a estar trabajando. Existen instituciones educativas que trabajan con grupos grandes de estudiantes, otras que trabajan con grupos pequeños de estudiantes, otras que son mixtas, otras que no son mixtas hasta el día de hoy. Por lo tanto, esta organización es fundamental conocerla. Entonces, en primera instancia, tener esta visualización es totalmente relevante. En segundo lugar, junto con conocer al grupo, conocer las características particulares de la persona desde sus patrones de movimiento, habilidades motrices y comunicacionales, que ahí no está descrito en la lámina, pero que sí se debe considerar. La organización, táctica, reglas, tiempo y materiales, que son estos 4 aspectos, que son también parte de estos 6 principales tareas o aspectos que yo debo considerar para modificar y generar los ajustes razonables en la educación física. Entonces, cuando yo trabajo en educación física inclusiva, son estos principios y estos aspectos los que yo debo garantizar para posteriormente poder generar distintas estrategias que permitan la inclusión de las personas con discapacidad. Acá toma relevancia la conceptualización de qué es la educación física inclusiva. A mí me gusta mucho lo que propone Kasser y Little el año 2005 en su libro, que nos habla de las estrategias para la inclusión, que propone que la educación física inclusiva es una filosofía y práctica a la vez, o sea, tiene este carácter dual que requiere de ciertos ajustes y ciertas modificaciones para garantizar el éxito de estos programas y que efectivamente se puedan incluir las personas con discapacidad, en donde tengo que considerar, como lo vimos anteriormente, productos y recursos materiales, accesibilidad del entorno, las adaptaciones o ajustes de las actividades, los apoyos y las relaciones que se deben generar entre los compañeros, las actitudes que idealmente tienen que ser lo más positiva que hay, y también los sistemas, servicios y organización en la cual yo me voy a desenvolver para entender que la educación física requiere de un espacio de garantizar que todos puedan participar bajo estos aspectos fundamentales. Y en ese punto de vista también es muy importante entender que el paraguas de todo este proceso corresponde al de la actividad física adaptada, que es una rama multiprofesional que incluye la educación física y que nos habla de que debemos garantizar y generar adaptaciones para poder generar un contexto lo más adecuado posible para que todos puedan participar. Ahí hay 2 escritos en el chat. Ah, perdón, Natacha lo escribió, perdón. Bien. Acá toma mucha relevancia el marco ecológico o el modelo ecológico, en donde tenemos que entender que cualquier actividad en educación física inclusiva tiene que estar centrada o tener como eje principal a la persona con discapacidad, sin dejar de lado al resto del curso, pero tenerla como eje central para entender que desde ahí yo tengo que ir generando las diversas modificaciones, adaptaciones o ajustes para que esta persona se pueda incluir efectivamente. En un segundo espacio o microsistema, debo considerar al grupo y al curso en el cual él se desenvuelve y el entorno inmediato en el cual esta persona se va a relacionar, para luego considerar al resto de la comunidad escolar y posteriormente a las políticas nacionales como un exosistema y a los lineamientos internacionales como un macrosistema, que da pie
para que efectivamente la persona sea considerada desde un modelo biopsicosocial basado en este marco ecológico que se condice mucho con el modelo de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Salud y la Discapacidad, que es el modelo de la salud aplicado a el trabajo de la inclusión de las personas con algún grado de deficiencia, que son parte de estas etapas. ¿Ok? Entonces, dando este contexto y este pie para poder hablar de las estrategias, vamos a profundizar en algunas que son muy importantes para poder ir desarrollando esta línea. Este material, y hago el disclosure, es del profesor Luis Felipe Castelli, estas láminas que son facilitadas por él, y que propone, en estos análisis que hemos desarrollado a nivel de procesos investigativos, que hay 4 principales barreras en la educación física. Una que tiene que ver con la infraestructura, otra que tiene que ver con las barreras personales, otra que tiene que ver con la formación y la práctica docente, y otra que tiene que ver con las barreras sociales. Estas dan pie para entender cuáles son las estrategias que yo debo generar. Y a nivel de infraestructura podemos observar que existe efectivamente escasez de los recursos, materiales apropiados, accesibilidad y diseño para todos desde esta perspectiva del diseño universal del aprendizaje. A nivel de barreras personales, las relaciones sociales, el desconocimiento de sus propias características y sus potencialidades, inseguridad al momento de relacionarse con sus compañeros o de practicar la educación física, y el significado de los contenidos, sobre todo para personas con discapacidad intelectual. A nivel de formación y práctica docente, la formación que tiene el profesorado, la idiosincrasia y la desmotivación que genera este tipo de acciones cuando se desarrollan sin que exista un proceso de capacitación, ambientación o de desarrollo de actitudes previas, los desconocimientos que existen frente a la temática de la discapacidad y las faltas de apoyo. Y las barreras sociales, que son también muy importantes, el desconocimiento que existe respecto a las personas con discapacidad, el factor familia, que en algunos casos es protector y en otros casos es una barrera, porque es la que impide la participación, y la actitud del grupo de clases, que también se transforma en un factor muy importante que nosotros como profesorado de educación física es donde también podemos generar una incidencia y donde también podemos aportar para que esto se desarrolle de manera adecuada. Factores determinantes: experiencia previa con estudiantes con discapacidad y formación académica. ¿Qué se habla o qué se propone? Que efectivamente, para que exista un modelo de inclusión adecuado, el profesor o la profesora debe tener formación en el proceso de inclusión de personas con discapacidad. La investigación doctoral que me tocó hacer hace unos 2 años atrás muestra que efectivamente en Chile hay un muy bajo nivel de formación, mostrando que por cada escuela de formación de profesores de educación física, en Chile hay cerca de 38 a 40, todos los años cambia un poco, pero hay cerca de 38 a 40 escuelas de formación o universidades que imparten la carrera de educación física. Es cerca del 3% la formación que se tiene en inclusión y discapacidad. Por lo tanto, la formación académica pasa a ser un factor totalmente relevante. Y es ahí donde toman fuerza los programas de formación como estrategia para favorecer la inclusión. Y también la experiencia previa que yo tengo con el contacto con personas con discapacidad, basado principalmente en la teoría que plantea Alport, ¿cierto? Que nos habla de que la experiencia con algún tipo de comunidad o con algún tipo de grupo va a generar procesos de concientización y sociabilización. Por lo tanto, estas 2 estrategias son fundamentales: garantizar que el profesorado tenga formación en el área y que a su vez pueda compartir previamente con personas con discapacidad. ¿Qué otras estrategias son importantes? Por ejemplo, lo que nos plantea la doctora Rossi y la doctora May van Münster de Brasil, que han hecho investigaciones y que nos muestran que efectivamente la experiencia previa es totalmente importante y que a su vez el contacto y el trabajo en diseño universal del aprendizaje se transforman en puntos de corte fundamental para que se puedan incluir. Ahora,
una gran dificultad que tenemos en la región es que está todo muy concentrado en el hemisferio norte, principalmente en Europa y en Estados Unidos, también en Canadá. Por lo tanto, son modelos que debemos importar para poder garantizar que existan. Y por lo tanto también utilizar el diseño universal del aprendizaje y la instrucción diferenciada para poder favorecer que las personas con discapacidad se puedan incluir de manera adecuada en una clase de educación física. Por lo tanto, cuando trabajamos con el profesorado de educación física, son dos de los aspectos a tomar como desde el punto de vista de la relevancia. ¿Ok? Ahora, en este mismo camino, también toma mucha relevancia la actitud. ¿Qué vamos a entender por actitud? Principalmente generar climas que favorezcan el proceso de aceptación de alguna persona que se encuentra en alguno de estos grupos diversos, ¿cierto? O sea, el poder tener una actitud positiva favorece el proceso de la inclusión, porque aumenta la aceptación social y disminuye las barreras personales y ambientales o negativas y genera un aumento de la adaptación, que se ha ido demostrando en un montón de investigaciones y que se basa principalmente en la teoría del comportamiento, ¿cierto? Que ha sido desarrollada por varios autores, ¿cierto? Pero que responde principalmente a esta teoría del comportamiento adaptado, que habla de que nosotros tenemos que considerar para favorecer la actitud tres componentes en particular. El componente cognitivo, o sea, trabajar sobre las creencias de las personas, los valores y también sobre lo que la persona efectivamente conoce sobre la discapacidad. Los aspectos afectivos o cuáles son los sentimientos y emociones que las personas generan en base a esta concepción. Y el conductual, que nos muestra cuáles son las intenciones que se van a desarrollar en base a las personas con discapacidad en este caso en particular. Por lo tanto, para favorecer los procesos de actitudes, tal como vimos los procesos en el profesorado, que tienen que ver con la formación y con la contacto previo, para los niños y los participantes de las agrupaciones tenemos que considerar procesos de sensibilización, concientización, información, simulación, contacto e inclusión inversa. ¿Ok? Todos estos en conjunto van a favorecer el proceso de inclusión en la clase de la educación física. Y en ese sentido, vamos a ir comentando sobre algunos en particular para que podamos ir viendo cómo se va profundizando en estas estrategias. ¿Ok? Primero, desde la perspectiva de los determinantes, hablamos de que los procesos de sensibilización, concientización e información son fundamentales. Y en ese sentido, bien se plantea en esta investigación del Dr. Eagle, también de Celine Vignes, nos muestra que la interacción que se puede llegar a generar es fundamental. Por lo tanto, el trabajo de acercarse a las personas con discapacidad es totalmente relevante. Y desde ahí vamos a tener distintos niveles de concientización, en donde vamos a hablar de los niveles de exposición, en donde se conocen los conceptos de la discapacidad o los tipos de discapacidad a través de imágenes, videos, espacios de revisión de contenido teórico. Un segundo nivel de experiencias que permitan que el estudiante experimente el compartir con una persona con discapacidad. Y el nivel 3, que es cuando ya las personas, después de la exposición y la experiencia, empiezan a tomar como un proceso de empoderamiento y empiezan a defender el modelo de la inclusión o empiezan a hacerse parte de estos modelos de inclusión. Para eso, tenemos los modelos de información en donde tenemos que entregar conocimiento sobre qué es la discapacidad, las deficiencias, la accesibilidad, el respeto, la inclusión, la diversidad. Además, mostrar que existen muchas potencialidades versus limitaciones
y por eso el deporte es tan importante, porque el deporte muestra a las personas con discapacidad como un par o como alguien que es capaz de hacer lo mismo que uno. Utilizar libros, utilizar periódicos, revistas, páginas web, redes sociales, historias, cuentos o todo tipo de material que nos permita informar en el espacio educativo de qué es lo que estamos hablando, ¿sí? El contacto indirecto se transforma en una de las estrategias. Videos de distintos espacios de práctica de actividad física. Por ejemplo, ahora está muy fuerte el trabajo que están desarrollando los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, que están mostrando en el día a día cómo las personas con discapacidad participan de estos juegos y son parte de, el modelo de trabajo que se va a desarrollar en octubre y noviembre acá en nuestro país. Asistir a eventos, asistir a actividades. La semana pasada, por ejemplo, se hizo un campeonato nacional un campeonato mundial de bochas en nuestro país y se participó efectivamente participaron, perdón, más de 16 países en este campeonato en personas con discapacidad física severa secundaria a una parálisis cerebral. Desarrollar procesos de información indirecta y de contacto a través de periódicos, libros, obras de teatro, etcétera, etcétera. Y utilizar también otras estrategias, como por ejemplo la visualización de películas, que se ha estudiado que efectivamente promueven las actitudes positivas y la empatía. Yo les recomiendo ver principalmente si es a deporte paralímpico, Racing Phoenix, que es una película que está en Netflix, que es una película muy buena, muy interesante, que muestra cómo se desarrollaron los Juegos de Río 2016. Y cuando ya hablamos más de inclusión, películas muy buenas como Wonder, que es una película que también se encuentra en Netflix, y si no está en Netflix, ahora está en Disney probablemente, que es una película que nos habla de la inclusión en los procesos sociales y educativos. Y esta película brasileña que es Para Todos, que también nos habla de los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Otra estrategia importante es la de simulación. Vivir y ponerse en el lugar de una persona con discapacidad. Ser parte de actividades simulando las condiciones. Por ejemplo, ahí se muestran imágenes de niñas y niños y adolescentes con una venda en la cara, ¿cierto? Y haciendo un mini trekking o un recorrido por el espacio educativo. O, por ejemplo, ponerse en el lugar y jugar algún juego de pelota o balón en sillas de ruedas, ¿cierto? Que también pone en el lugar a la persona y hace que uno entienda que efectivamente existen limitaciones y que al momento de desarrollar la práctica de la actividad física se transforma en algo fundamental. ¿Ok? La teoría del contacto, bien les comenté que estaba basada en la de Alport del 1979 y que nos indica que al haber interacciones positivas se van a generar actitudes positivas. Por lo tanto, esto favorece efectivamente los modelos de inclusión y se transforma en un factor clave que nos indica las investigaciones que al haber un contacto se genera un estatus entre el grupo, igualdad, se genera cooperación, aceptación e interacción y eso facilita la reducción de los prejuicios. Por lo tanto, el contacto y la información van a favorecer las actitudes cognitivas, afectivas y del entorno y finalmente van a fortalecer los espacios sociales de aceptación, contacto, relaciones entre amigos y autopercepción. Por lo tanto, es una situación totalmente importante al momento de garantizar que una persona tenga contacto para poder ir fomentando el proceso de la inclusión. Ahora, ¿cuáles son los determinantes previos en estos procesos de actitud? Sobre todo los estudiantes que no tienen discapacidad. El género, y en realidad es el sexo biológico. Se ha visto que las niñas tienen mucho mejores actitudes que los niños en las diversas investigaciones. El contacto principalmente con familiares, con interacciones positivas y estar en un mismo espacio no se plantea como algo suficiente, sino que también ir a contactos en el entorno,
ir a diversos lugares para poder conocer efectivamente cuáles son las necesidades de accesibilidad, las necesidades funcionales, etcétera, etcétera. La edad es un determinante que propone que mientras más jóvenes, mejores son las actitudes, porque los niños tienen menos prejuicios. Por lo tanto, aquí es súper importante trabajar este proceso en tempranas edades. Y también lo que se ha visto es que existen una mejor actitud o favorece la actitud, el contacto con personas con discapacidad o deficiencia física y deficiencia visual, que eso favorece mucho como determinante cuáles son las mejores, los mejores factores para garantizar estos procesos de inclusión. Los conocimientos previos, el rol de los padres y los factores psicológicos también se toman como aspectos relevantes, y las intervenciones a través de programas, como por ejemplo programas de capacitación al profesorado o programas de interacción con de diversas personas con discapacidad, también favorece el proceso de inclusión. Se plantea que tienen que ser de aproximadamente 8 semanas y que los componentes más exitosos están vinculados a la práctica deportiva. El deporte como una estrategia para el proceso de la inclusión. ¿Ok? Entonces, a nivel de estudiantes, tenemos dos grandes niveles o dos grandes estrategias. Por una parte, las actitudes, y por otra parte, el contacto previo, basado en los procesos de información, en los procesos de simulación, en los procesos de contacto directo, en los procesos de contacto indirecto. Ahora, cuando yo ya me meto en la clase de educación física en particular, vamos a entender que vamos a tener distintos espectros del proceso de la funcionalidad. Cuando a mí me indican que genera un proceso inclusivo de personas con discapacidad, voy a encontrar personas que efectivamente no van a tener ninguna dificultad y que por lo tanto yo puedo hacer actividades de características abiertas o en donde todos los participantes pueden ser actores fundamentales sin generar ningún tipo de modificación. Esto basado en el trabajo de Florian Cupis, que se ha utilizado muy fuertemente en los modelos que ocupa Inglaterra para el desarrollo y Europa, para el desarrollo de la inclusión de personas con discapacidad en la educación física y en la práctica de la actividad física. Vamos a tener un segundo grupo en donde van a haber personas con algunos grados de dificultad y por lo tanto voy a tener que hacer algunas modificaciones razonables y algunos ajustes para que todos puedan participar en igualdad de condiciones, pero en una actividad que sigue siendo conjunta, en donde yo voy a poder unir niños con y sin discapacidad bajo un mismo paraguas y en un mismo objetivo. Actividades en características paralelas, en donde voy a tener diversos tipos de dificultades y donde voy a tener que agrupar por característica de los niños. Que esto se ocupa mucho en natación, en donde yo tengo un grupo que no sabe nadar, un grupo que nada más o menos y un grupo que nada muy bien, ¿cierto? En donde yo a todos los hago hacer natación, pero en distintos niveles. Por lo tanto, agrupo en actividades que son de características paralelas. Y las actividades separadas, en donde efectivamente no puede hacer la actividad la niña y el niño con discapacidad, por lo tanto voy a tener que hacer una actividad particular para él. Y en ese sentido vamos a utilizar una actividad de tipo segregada o específica para garantizar su participación sin dejarlo fuera de alguna clase o de algún modelo que sea relevante para su proceso. ¿Cierto? Como recomendaciones voy a tener 3 grandes aspectos en la clase de educación física. Primero, generar una planificación en donde tengo que hacer diagnósticos, plantear objetivos, desarrollo de actividades y las posibles modificaciones que voy a utilizar. En el segundo bloque les voy a mostrar algunos modelos que sirven para poder echar a andar estas estrategias. La ejecución de la actividad, en donde tengo que hacer una evaluación de sus participantes, poner en práctica esta planificación y realizar nuevamente ajustes necesarios para poder permitir que todos participen. Y un análisis de la actividad por parte de los participantes, de los asistentes y de quien lo dirige.
O sea, el análisis debe ser en conjunto con todos los actores, como una estrategia fundamental que va de la mano con un modelo biopsicosocial en donde es tan importante la persona con discapacidad como quien dirige el proceso. A niveles evaluativos, se plantea que primero debo conocer un informe del alumnado o del estudiante para conocer el tipo de condición que tiene, la severidad, el origen, el historial escolar, los niveles de desarrollo, etcétera, etcétera. De esta forma, yo puedo hacer un diagnóstico adecuado de quién va a participar. Luego, hacer un análisis de dificultad de los gestos que puede ejecutar. Análisis de gestos motores, de percepción, de aspectos cognitivos, de relaciones socioafectivas, etcétera, etcétera. El nivel de condición física, el nivel de actividad motriz, cuáles son los apoyos con los cuales yo cuento desde la perspectiva de su familia o también desde sus compañeros, las actitudes que existen en el curso, ¿cierto? Para eso existen varias herramientas que yo puedo utilizar para evaluar actitudes, como por ejemplo cuestionarios, y considerar siempre los objetivos educativos, que no los puedo dejar de lado, porque tengo que considerar que debo plantear una clase para una persona en un espacio que tiene un objetivo común. Por lo tanto, tengo que garantizarlo desde este punto de vista. Y habitualmente desarrollar una evaluación clínica funcional, cuestionarios para conocer a los participantes, test específicos de gestos motores y actividades funcionales, y cuestionarios de calidad de vida, estado emocional y actitud física, que también se transforman en una herramienta que es muy importante en una primera etapa. Cuando yo pongo en apuesta o en desarrollo el modelo, tengo que tomarme de uno de los modelos internacionales o utilizarlos como un ejemplo para poder generar las adaptaciones en los espacios, en los materiales, en los recursos, en la organización del grupo y en la cultura y zona geográfica en la cual voy a estar trabajando. Y ahí, como puntos relevantes, debo tomar en consideración que debo intentar no modificar la actividad original, porque de lo contrario yo estoy yendo en contra del modelo inclusivo y estoy haciendo algo en particular para alguien con discapacidad. Hacer las modificaciones sin alterar al grupo de trabajo en general, de modificar las reglas, desarrollar la actividad para todos los participantes, crear actividades que sean siempre inclusivas desde un principio, y un punto totalmente importante que es garantizar seguridad y la comunicación. Estos puntos son muy importantes al momento de poner en práctica o desarrollar esta planificación, ¿ok? Porque favorecen la práctica de la actividad física como un hábito o como que la persona pueda ser parte del modelo sin quedar excluida. Por último, para ir cerrando esta parte del bloque, las recomendaciones para ejecución en general: considerar que siempre va a haber una dificultad de la transferencia desde la planificación a la acción, porque voy a tener ciertos factores que no voy a poder controlar y que son totalmente diversos, como por ejemplo el clima, como por ejemplo la cantidad de participantes que van a haber en ese momento, o si hay algún inconveniente con los materiales. Resguardar siempre la seguridad, la comunicación y la orientación de los participantes, tomar los resguardos del tiempo de la actividad, entendiendo que esto requiere de algunas preparaciones previas y de algunas adaptaciones, y buscar siempre los espacios y los materiales más adecuados para que la persona se pueda sumar sin tener ninguna dificultad. Con esto yo tengo un montón de estrategias para poder garantizar la práctica de la actividad física de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, que obviamente las vamos a profundizar en los modelos para que ustedes conozcan cuáles son desde el punto de vista de la evidencia, cómo esto se puede llevar a cabo. Bien, quedo atento a dudas, a preguntas, a comentarios para que podamos revisar este primer bloque en base a lo que hemos ido revisando de el material y todo lo que les he mostrado en las láminas. Gracias, Fernando. En el chat todavía no hay ninguna pregunta, así que podemos dejar el micrófono abierto para el que quiera, puede solicitar la palabra y le damos el espacio para hacer la pregunta.
Sí, ahí Valentina Ferrada está pidiendo la palabra. Valentina, la palabra es tuya. Hola, buenas tardes a todos, espero se encuentren súper bien. Acá habla Valentina Ferrada desde Concepción. Principalmente es un tema que a mí me importa mucho, con el cual yo trabajo y veo que algunos colegas a nivel nacional, sobre todo, no se encuentran capacitados, como bien dice el profesor. Pero como soy una persona positiva, me gusta encontrar respuestas y soluciones a este conflicto. Profesor, ¿usted qué encuentra que sería la solución radical para que, bueno, tanto los profesores que ya están ejerciendo como quienes vienen en camino se encuentren preparados? Porque, por ejemplo, ahora estas instancias que entrega la universidad misma, si bien no son entregadas por otras instituciones, y se agradece mucho, mucho, mucho de verdad, deberían ser un pilar fundamental para nosotros mismos como docentes o como personas encargadas de trabajar con niños a modo general y adultos a modo general y personas a modo general, y de capacitarnos. O sea, yo veo 43 personas y para mí es de verdad una vergüenza si es algo que no nos compete a todos, porque la inclusión parte por todos, por todos, por todos. Y deberían haber más de 100 tantas personas como Lobo en la mañana con el tema de inteligencia artificial, y me da vergüenza ajena. Por eso mi pregunta nuevamente, ¿qué considera usted que sería una respuesta y una solución a esto que nos compete como sociedad? Más allá incluso como pedagogos, como sociedad, porque es algo que aquí esto es abierto a la comunidad, ¿cierto, profesor? Sí. Entonces cualquiera podría llegar y decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero aprender un poquito porque no lo conozco. ¿Cuál sería su solución, profesor? Muchas gracias. Gracias a ti, Valentina, por la pregunta. Mira, o sea, en primer lugar, creo que nos tenemos que preocupar en distintos niveles. Uno tiene que ser en el nivel de formación inicial, en donde se deben entregar las herramientas y las estrategias en el proceso de formación universitaria. Hay universidades que han tomado mucho más en serio esto y que tienen mucho más asignaturas de las que uno podría esperar. Hay universidades que tienen cerca de 4 asignaturas vinculadas solamente al proceso de inclusión en el contexto de la educación física. Hay otras que tienen solo una y que es una cantidad que efectivamente no alcanza, porque uno con suerte alcanza a ver algunos puntos en particular. Entonces creo que uno de los caminos es desarrollar esta línea en el proceso de formación previo universitario. El otro camino, que puede ser complementario al anterior, es la formación posgradual. Y aquí es súper importante entender que hay formaciones de mayor o menor profundidad, pero que en Chile hay una necesidad porque tenemos que entender que existe la Ley de Educación Inclusiva, que es la ley actual de educación, que además se apuntala con el decreto 83, el decreto 67 y el 170, que son todos orientados hacia la inclusión. Por lo tanto, el profesorado de educación física no tiene opciones a decir que no al proceso de inclusión. Por lo tanto, aquí en la formación posgradual es importante. Instancias como estas son el primer paso, porque son instancias más pequeñas que dan posibilidad de acercarse a los conceptos. Y también espacios un poco más en profundidad, como son los programas de diplomado y los programas de magíster. En Chile hay aproximadamente 6 diplomados respecto al área de distintas universidades y programas de magíster hay uno, que de hecho es casi el único que hay en la región, hay otro en Brasil, por lo tanto existen los espacios. Pero tal como tú lo decías, Valentina, se van cayendo porque nadie se interesa. Las personas creen que la inclusión es un favor más que una responsabilidad, por lo tanto, nadie se inscribe y los programas no se dictan. En este momento hay 5 programas en oferta de diversas universidades y también está el magíster, que está también en proceso de oferta porque parte su corte ahora en agosto, perdón, de este año. Entonces yo creo que esos son los dos espacios, el espacio de formación en el contexto de pregrado y en el contexto postgradual.
además de todos los cursos y capacitaciones que puedan ir emergiendo. Ese es o sea, eso te podría responder. Considera, perdón, para poder como continuar con el mismo tema, ¿usted considera necesario que esto ya no sea un tema? Porque en realidad a mí me ha pasado que esto es un tema para mí igual, que yo no tengo ningún problema de discapacidad, pero sí trabajo con gente con discapacidad, con capacidades diferentes. Y lo que apuntan en los colegios y otros profesores dicen, pero es que esa pega de la educadora diferencial, y no, porque la educadora no es profesora de educación física, está capacitada para ciertas cosas solamente, y no así como un profesor en las otras áreas. Y a modo general debería ser un tema abarcado por todas las áreas e inculcado desde la base, que sería desde prekinder y desde la casa, para que no sea un tema tabú y algo que se vea como, hoy no, ¿para qué voy a tomar esa clase? Es innecesario. Sí, o sea, efectivamente el trabajo tiene que ser abordado en equipo. Eso es algo muy importante. Las educadoras diferenciales hacen un gran trabajo y son un aporte tremendamente grande, sobre todo para los que trabajan en los niveles más básicos, en donde hay mayor necesidad de apoyo. Y también en las escuelas diferenciales. Pero es una responsabilidad de todos, o sea, no es una responsabilidad de solamente el profesorado de educación física para la educación física o del profesorado de matemáticas para la matemática. Esto es una responsabilidad de la comunidad educativa. Y la comunidad educativa, bueno, existen efectivamente orientaciones desde el Ministerio de Educación para garantizar el proceso de inclusión en comunidades, porque si la comunidad no lo tiene integrado en su ADN, es muy difícil de desarrollar. Entonces, desde ese punto de vista, hay que generar trabajos multidisciplinares, transdisciplinares o interdisciplinares que permitan unir los distintos espacios, tal como lo estaba comentando. Muchas gracias. Tenemos nada. la Ivonne Cárdenas tenía pedido la palabra. Gracias, Santiago. ¿Me escuchas bien? Sí, muy bien, Ivonne. ¿Se escucha bien? Ya, hola, profe. Mira, mi nombre es Ivonne Cárdenas, soy de Rancagua, Peumo, creo que Santiago se debe acordar de mí, de muchos años atrás en Convenio. Mira, soy educadora diferencial, así que fue un placer escuchar el debate en relación al trabajo de educación física en educación diferencial y el apoyo y el trabajo, pero algo que me llamó mucho la atención cuando tú expusiste, hablaste mucho de hacer la planificación separada, segregar, en relación a modificar todo esto. ¿No sería bueno hablar también y actualizarnos en la temática de lo que hablan los nuevos decretos de una planificación diversificada en relación al trabajo de reuniones clínicas o técnicas en relación a una planificación de un equipo multidisciplinario? Efectivamente, gracias por tu comentario, Ivonne, y por la pregunta. Efectivamente, y por eso se plantea desde el modelo de inclusión en educación física que hay 4 espectros de inclusión. Y la diversificación se generaría principalmente en los modelos en donde existe la posibilidad cierta de que la persona se pueda incluir. Cuando hay, ahí empieza a ser este juego del proceso de la educación segregada, que bien lo habla el informe de Warnock en el año 78, y en el modelo de educación inclusiva que viene desde hace muchos años, que debemos propender a un modelo de inclusión educativa. Pero efectivamente la diversificación es el concepto con el cual debemos hablar, porque responde un poco al diseño universal del aprendizaje como la principal estrategia para poder garantizar el proceso inclusivo. En el mundo, la doctora Lieberman es quien está liderando las investigaciones más grandes en diseño universal del aprendizaje en educación física. Ella es de Estados Unidos. Y efectivamente es el concepto por el cual hay que ir caminando, que es un poco lo que vamos a ver en los modelos de intervención en la siguiente parte. Pero sí, tienes toda la razón. Gracias, Ivonne.
Me trajiste a la memoria muchos recuerdos de mi paso por Comenius en la sexta región, así que fue una muy linda experiencia haber trabajado en la sexta región durante tantos años. Así que gracias, Iván, por esos bonitos recuerdos. Bien, Fernando, si quieres podemos pasar al segundo bloque. Sí, claro. Mira, aquí igual es un tema también de costo. Ahí plantean algunas preguntas en el chat. Jorge Valenzuela. Sí, pues efectivamente los costos de la educación hacen que uno se aleje de la educación finalmente. Entonces, hay que intentar buscar estrategias para poder facilitar el acceso. Por eso existen, por ejemplo, modelos de beca. Los modelos de beca dan la posibilidad de que las personas puedan estudiar o disminución de los aranceles. Y eso tiene que ver ya más con un modelo que vivimos en Chile en donde la educación es muy cara. A mí me tocó hacer mi formación posgradual en España y allá es muy barato en realidad. Allá, por ejemplo, para que se hagan una idea, un doctorado cuesta 500 euros el año completo. Entonces, el acceso es mucho más fácil en ese sentido y da la posibilidad de que todos puedan participar. Y ahí Tamara pone, soy estudiante de diferencial. Primero partir diciendo que se dice persona en situación de discapacidad, no capacidad diferente. Y por otro lado, debemos trabajar de manera colaborativa. Sí, concuerdo con lo de colaborativo y estoy totalmente de acuerdo. Y también quiero plantear que si bien el concepto adecuado es persona con discapacidad, porque es el que plantea la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El concepto de situación de discapacidad es un concepto chileno que está arraigado en nuestro país, como en Colombia el persona en condición de discapacidad, pero que las instituciones nacionales lo sacaron de todo el trabajo porque no está basado en el contexto de la convención. Por lo tanto, en ese sentido, hay que considerar que es con discapacidad y desde ahí también otro tema que es relevante es cómo las personas se identifican con el concepto o con lo que se dice. Por lo tanto, hay personas que se identifican con el capacidades diferentes, como en España, que en este momento hay personas que se identifican con el de diversidad funcional, que ha tomado mucha fuerza, que ha tomado mucho énfasis y que de hecho ya están saliendo muchas guías con el concepto de diversidad funcional. Por lo tanto, desde ese prisma, el concepto en Chile es persona con discapacidad. Y ahí toma mucha fuerza lo que estaba planteando Tamara. Claudia Alcaíno nos hacía una pregunta. No sé, Claudia, si quieres hacerla al aire, puedes abrir micrófono. Ella había dejado una pregunta ahí en el chat. Dice, ¿y qué pasa con los planes y programas? Tomando en cuenta que debemos cumplirlos, ¿cómo los justifico? Por así decirlo, para poder implementar estrategias como estas. Ahí, Claudia, si te puedes explayar un poquito para entender mejor tu pregunta, no hay ningún problema. Hola, buenas. Hola. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Buenas Sí, me tardes. pregunto porque tomando en cuenta que nosotros debemos cumplir con los planes y programas, ¿no es cierto? Y el tiempo apremia y siempre estamos como encima de todo. Y para incluir estas estrategias, digamos, eh, no sé, por ejemplo, para pasar un deporte adaptado y en realidad uno tiene que pasar las normas del deporte. Entonces, por ejemplo, en educación física. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo lo justificamos, digamos, para el sistema o que incluimos esto dentro de la clase? No sé si me explico. Sí, sí, bueno, a mí me ha tocado trabajar con Gloria y con Mario del ministerio que también trabajan en UTLA y ellos trabajan en los aspectos curriculares. Cuando uno revisa los aspectos curriculares, en ninguna parte te dicen qué deporte tú tienes que pasar o qué actividad en particular. Principalmente son objetivos. Entonces, el deporte, que puede ser deporte adaptado, deporte paralímpico, deporte inclusivo, que son 3 tipos de nomenclaturas distintas, puede ser una estrategia, tal cual como utilizas el badminton, el hockey, o se utiliza la danza, o se utilizan las actividades al aire libre.
Por lo tanto, tú puedes utilizarlo sin ningún inconveniente. Lo hemos estado trabajando, por ejemplo, ahora con el programa de educación de juegos de Santiago 2023, en donde se está capacitando el profesorado de educación física en deporte paralímpico para que ellos lo implementen en el espacio educativo, y las municipalidades les están entregando algunas herramientas y materiales para que puedan desarrollarlos, porque requieren de algunos materiales. Por lo tanto, en ese sentido, no hay ningún problema en justificarlo y ser parte de eso. Lo puedes utilizar sin ningún inconveniente. No hay que como dar, no se debe justificar en realidad. Nunca he escuchado a alguien que tenga que decir o dar un por qué está utilizando deporte adaptado paralímpico. Al contrario, a mí lo que me ha tocado es que muchos espacios educativos están orgullosos de que así sea. Ahora me toca dirigir un proyecto que se llama Deporte Inclusivo en la Escuela, y lo estamos implementando en más de 60 profes de educación física en Santiago, y están todos implementando en los colegios sin ningún inconveniente. No sé si eso responde un poco a lo que querías preguntar, Claudia. Sí, claro. Por supuesto que me refiero también al hecho de que en realidad, no sé, lo justifico, con decirlo, por así decirlo, con el contexto del colegio, que a lo mejor a los directivos no les parezca, entonces como que ellos en el fondo impidieran el desarrollo de este tipo de actividades, pero por supuesto que sí comprendo que se puede, y agradezco tu respuesta, por supuesto. Sí, ya, perfecto. Que pensé que no había entendido bien tu pregunta, pero bien, parece que la entendí bien. Sí, tiene que ver mucho con las culturas locales también, ¿ah? Sí, por supuesto. Sí. Por Tenemos supuesto. tenemos una última pregunta para este bloque, por lo menos de Damari Enríquez. Sí, No sé que quedó ahí si como en está. el tintero, que dice, ¿qué Sí, es inclusión a la inversa? Sí, es cuando yo hago participar a una persona con discapacidad en una actividad en donde estamos participando personas sin ningún grado de deficiencia. O sea, la hago participar en una actividad, en una modalidad inclusiva sin ningún tipo de adaptación, que también se utiliza como una estrategia bien importante para que la persona con discapacidad entienda que los modelos educativos de educación física son para todas y para todos. Entonces participa bajo ciertos aspectos de resguardo, en donde tengo que garantizar los problemas que pueden generarse por situaciones de salud o de seguridad que se pueden, que pueden pasar. Por ejemplo, me ha tocado ver cómo personas en sillas de ruedas juegan tenis con una sin silla de ruedas de pie, y juegan al tenis sin ningún problema. Entonces, un poco eso es como a lo que corresponde a la inclusión a la inversa. ok, gracias. Vamos entonces al segundo bloque, ¿te parece, Fernando? Sí, claro, me parece. Voy a tomar un poquito de agua. Bien. Bueno, gracias a todas y a todos por las preguntas, muy interesantes, y espero que todo el material que les pueda llegar a compartir les sirva, porque en realidad son años de trabajo con distintos equipos que han permitido llegar hasta estos conocimientos en realidad. Ahora, desde estas estrategias les voy a hablar de algunos modelos que facilitan la aplicación de la educación física desde la perspectiva de la inclusión, con el fin de orientar la clase a la participación de todas y todos en la mayor igualdad de condiciones, y a generar los ajustes razonables para que exista un modelo de educación en donde pueda yo tener las herramientas para diversificar mis clases y lograr que todos puedan participar en igualdades de condiciones. ¿Ok? Los tres modelos principales a nivel mundial que se utilizan para la educación física desde la perspectiva de la inclusión corresponden a los que aparecen ahora en la pantalla, que son el modelo SEMA, que es desarrollado por el profesor Yeshayahu Hassler de Israel, que él plantea un modelo de intervención considerado desde la clasificación internacional del funcionamiento.
que después voy a profundizar en cada uno de ellos. Está el modelo STEP, que es el modelo inglés, que es el más utilizado también en conjunto con el SEMA, que propone un modelo de adaptación en base a la diversificación de las clases en 4 pilares que le dan el nombre o generan el acrónimo STEP, que es en inglés, que es STEP de espacios o spaces, que lo que busca es intervenir sobre los espacios y el terreno de juego. Las tareas o tasks, asegurar que todos tengan las mismas oportunidades en base a la tarea de la clase de educación física. Los materiales o equipment, garantizar que sea accesible y de uso universal. Y los participantes o persons o peoples, porque tiene varias traducciones, que lo que busca es ver cómo agrupamos a los estudiantes para poder garantizar este proceso de inclusión. Este modelo STEP también se ha desarrollado en Australia como el modelo TREE o el modelo del árbol, que también es un acrónimo de la palabra TREE, ¿cierto? Que habla del teaching style o del modo de trabajo del profesor, la modificación de reglas o de tareas, rules, el equipment o el material y el environment o los espacios, ¿cierto? En donde los 3 modelos son bastante simbióticos entre ellos y los 3 entregan un unas muy buenas referencias o recomendaciones para poder garantizar la clase. Voy a partir con el modelo SEMA, que es el acrónico de Systematic Ecological Model for Adapting Physical Activity, o modelo sistemático de la educación física adaptada, o actividad física adaptada, que es un modelo de intervención que considera la adaptación en la tarea, en las características de la persona y en el entorno para generar la diversificación de la clase de educación física. Entonces, y aquí me tomo del artículo que evidencia el trabajo del profesor Hatzler, ¿cierto? La tarea que vamos a considerar está en base a la actividad o a la participación que va a tener la persona dentro de la clase de la educación física, y que va de la mano con poder generar un entorno físico y social adecuado, más una predisposición de la persona para que pueda participar, considerando, en el caso del entorno, las barreras y los facilitadores que nos entrega, desde la perspectiva de la accesibilidad, de las actitudes de los pares, de los profesionales, de los parientes o de las familias y de la comunidad en general. Y las barreras de la persona en particular para poder generar un trabajo en su sistema musculoesquelético, neurológico, cardiovascular, respiratorio, comunicacional y también en el desempeño en la clase desde el punto de vista de sus diversas habilidades. Por lo tanto, se genera un trabajo ecológico entre estos 3 aspectos de la clase, que está basado en la clasificación internacional del funcionamiento, la salud y la discapacidad, que entiende que una persona no tiene discapacidad, sino que es una relación entre las características propias de ella y el entorno que la rodea. Por lo tanto, una persona va a tener un estado de salud que se va a relacionar con sus estructuras corporales y su función corporal, que pueden tener algún grado de deficiencia, que va a tener o se va a desarrollar en ciertas actividades y a nivel social, y que además va a estar influenciada o involucrada en procesos o en espacios ambientales y que también considera sus factores personales. Cuando uno de estos aspectos no permite que la persona se desempeñe en sus actividades de la vida diaria, tanto en el espacio educativo, social, laboral u otros, vamos a hablar de que una persona tiene algún grado de discapacidad. Si no es así, la persona finalmente tiene alguna deficiencia o algún trastorno en su sistema que va a generar
una dificultad en la interacción, pero que si nosotros trabajamos en el entorno, vamos a poder favorecer este proceso. Ahora, llevándolo esto y estos tres aspectos de tarea, entorno y persona a el modelo SEMA, ¿qué es lo que propone? Aquí en inglés, ahora en español. Primero, debemos identificar cuál es el objetivo y la tarea que vamos a realizar. Nosotros tenemos la suerte de que en los colegios tenemos los planes y programas desarrollados previamente. Por lo tanto, sabemos qué es lo que se va a hacer en la clase, ¿cierto? Y eso nos da la garantía de poder tener un paso adelante, ¿ok? Que en algunos casos no puede estar de acuerdo o no, pero que para estos efectos nos sirve como un aval para poder favorecer la clase en particular. Y en este caso tengo que relacionarlo desde los aspectos de la CIF con la actividad, función y participación social. Entonces, cuando yo genero la identificación del objetivo, tengo que considerar qué es lo que va a hacer la persona socialmente. Se va a comunicar, va a jugar, va a participar, va a lanzar un balón, etcétera, etcétera. Y cuáles son sus características personales desde sus actividades y la función. Esta persona se puede mover sola, necesita un acompañante, necesita de algo en particular. Por lo tanto, yo tengo que estimar sus criterios de desempeño, cualitativos y cuantitativos. O sea, generar un modelo de evaluación que permita conocer previamente con quién yo voy a estar trabajando. Posterior a eso, detectar las barreras y los facilitadores del entorno, las propias y las del entorno, y observar los errores del desempeño para generar este feedback que me permita posteriormente, cuando yo ya conocí a la persona y sus características, generar las adaptaciones necesarias para poder incluirlo desde la perspectiva de las tareas, los espacios, los equipos, las instrucciones y las reglas que me van a permitir a mí diversificar, como bien nombraba la profesora previamente, la tarea, o perdón, la clase. Y entender que hay personas que van a necesitar diversos espacios según su diversidad desde la perspectiva de su funcionalidad. Por lo tanto, cuando yo genero el modelo completo y desarrollo el modelo completo, voy a poder observar que efectivamente puedo diversificar en base a haber detectado previamente sus criterios de desempeño y cuáles son sus barreras y facilitadores. Y a su vez, generar las adaptaciones en relación a sus cualidades funcionales, la fuerza, la resistencia y las cualidades psicológicas para poder generar estas modificaciones o ajustes y también poder diversificar la clase en virtud de la persona en particular. Por lo tanto, el modelo SEMA a mí me da la posibilidad de sistematizar, como bien se llama, cómo yo puedo garantizar un proceso de inclusión en una clase. ¿Sí? El modelo TREE del árbol de Australia también nos da esta posibilidad, ¿cierto? Y nos habla principalmente de que yo debo trabajar bajo ciertos paradigmas de entender que yo al momento de generar los ajustes puedo diversificar el modelo educativo. Y acá nos habla de que debemos trabajar en 4 aspectos en particular, ¿cierto? Porque el acrónimo tiene 4 palabras. Entonces nos habla del estilo de enseñanza, ¿cierto? Y aquí nos dice que debemos conocer a los componentes del grupo, tener una ubicación adecuada de los participantes, uso del lenguaje apropiado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ciertos ajustes que yo puedo generar para garantizar la inclusión. Este estilo de enseñanza va de la mano con la modificación de reglas o la R de TREE, ¿cierto? Que nos indica que, por ejemplo, yo puedo hacer que las actividades comiencen con algunas reglas y después ir sumando otras, o ir aumentando la complejidad o disminuyéndola, o también minimizar los tiempos de trabajo, etcétera, etcétera. Que también va de la mano con el trabajo del equipo o los materiales, en donde yo
voy a proporcionar distintos materiales según las características que requiera la persona para poder diversificar el proceso de clase y garantizar su participación. El uso de bocha, de balones sonoros, de mallas al suelo o de trabajo a nivel de piso. Y también el espacio, garantizar que el espacio sea adecuado para que pueda favorecer su movilidad, su desplazamiento, para que puedan llegar a los diversos espacios, para que estén protegidas las áreas de juego y así lograr que la persona sea parte de la clase sin ninguna dificultad. Entonces, el modelo Tree lo plantea desde esta perspectiva. Y el modelo STEP, que es el tercer modelo que les comenté, plantea que a través del trabajo desarrollado por Black y Stevenson, ¿cierto? Que se aplica en Inglaterra en todos sus modelos de actividad física, tanto en contextos educativos como extraeducativos, que como bien lo vimos anteriormente, voy a tener actividades abiertas o everyone can play, en donde todos pueden participar en igualdad de condiciones. Change to include o modificar, ¿cierto? O ajustar para diversificar bajo el modelo STEP, que nos habla de los espacios, las tareas, los equipment o equipamiento y los participantes. Generar los ability group o los grupos de diversas habilidades o de diversos niveles. Y las actividades alternativas o separadas, que es cuando yo efectivamente ya no puedo garantizar un proceso de inclusión y tengo que de todas formas garantizar el proceso de la participación. Entonces ahí yo utilizo, por ejemplo, estrategias de, por ejemplo, el deporte adaptado para poder ir fomentando esta práctica. Estos tres modelos se han llevado a actividades en particular y van a encontrar diversos tipos de manuales o de trabajos que permiten profundizarlos, como por ejemplo el UFIT Explorer, que es un trabajo que desarrolló la UNESCO, que está basado en el IPPAS, que es un conjunto de recursos de aprendizaje relacionados con la práctica de la Physical Education o educación física, Physical Activity and Sports. Eso significa PIPAS, que es el modelo de la UNESCO, que propone trabajo en base a conocer la funcionalidad de la persona, definir la tarea, sumar el espectro de la inclusión y generar los modelos de adaptación o de ajuste, que si ustedes se dan cuenta, aquí está considerado en este modelo UFIT, que es parte del trabajo que ha desarrollado la UNESCO, utiliza la unión del modelo SEMA con el modelo STEP para poder favorecer el trabajo y que se lleva a través de el modelo TIMES, que nos habla de la adaptación en los tiempos, que también es un acrónimo, les encantan los acrónimos. TIMES, que es de Time, Instruction, Movement, Environment y Support, o tiempo, instrucciones, capacidad de movimiento, entorno y apoyos. Y que también nos habla de los distintos espectros de la inclusión para garantizar el trabajo de personas con movilidad reducida, con trastornos cardiovasculares, respiratorios, de balance, de dolor, de fatiga, visión, audición, comunicación, cognición, sociales, afectivos y de autocuidado. ¿Sí? Este es el modelo que ha utilizado la UNESCO, que también lo hemos tratado de desarrollar nosotros en Chile y que estamos en este momento en proceso de ejecución de algunos proyectos para poder ir permeando en los espacios educativos y sociales, en donde ya estamos trabajando en algunas cartillas para entregar algunas recomendaciones a personas con discapacidad cognitiva, de movilidad visual, auditiva y psicosocial, que en ese código QR que vieron al comienzo, que se los voy a dejar al final, pueden acceder al manual de la educación física inclusiva que desarrollamos el año 2020 en conjunto con un equipo multiprofesional en Chile. Y otro proyecto que también tenemos acá desarrollando en nuestro país, que corresponde al modelo del deporte inclusivo en la escuela, que es un proyecto de el CEDI de la Universidad Politécnica de Madrid, que lo estamos desarrollando en conjunto con la universidad en la cual yo trabajo y que lo estamos implementando en conjunto con el Ministerio de Educación y el Comité Paralímpico de Chile en 60 escuelas a nivel nacional.
les voy a mostrar un poco de qué se trata a través de este video, que es un video promocional español. Pues el DIE se compone de una serie de actividades y recursos didácticos, todos ellos en esta plataforma online, principalmente dirigidos al alumnado de quinto y sexto de primaria, educación secundaria, ESO y bachillerato, y especialmente a su profesorado de educación física. Y busca la participación activa de personas con discapacidad en las actividades deportivas desde un planteamiento educativo inclusivo y en un ambiente motivador y ameno. Las fases en las cuales se compone el programa DIE son 5. Una primera fase en la cual hay un contacto con el centro que esté interesado, normalmente a través del profesor de educación física, para recabar interés y conocer su contexto. Una segunda fase en la cual informamos al centro y ya nos coordinamos con ellos a la hora de la aplicación real del programa y su inserción dentro de la programación de aula del profesor o del grupo de profesores que lo lleven a cabo. Una tercera fase sería la fase en la cual el deportista paralímpico, el deportista con discapacidad, visita al centro y hace suyo el programa, le pone cara a ojos, y para nosotros es una fase fundamental, al igual como la cuarta fase, en la cual el profesor de educación física lleva a cabo el desarrollo de las tareas y las unidades didácticas que plantea el programa con su alumnado. Y una última fase, la quinta fase, es la jornada de los Juegos Inclusivos Escolares, en la cual pues, todos los centros participantes participan en una jornada deportiva final que nos sirven como punto y seguido del programa. Los recursos didácticos en los cuales se compone el programa de deporte inclusivo en la escuela son principalmente tareas y ejercicios por cada uno de los 16 deportes en los cuales se compone el programa. Estas tareas están clasificadas en función del nivel, tareas orientadas a la iniciación, la progresión o la especialización en un determinado deporte, y clasificadas en cuanto al material, ya sea convencional o específico. Aparte, el profesor dispone también de una ficha donde se concreta información relativa y pertinente en cuanto a la estructura del deporte, en qué consiste, clasificación funcional, un extracto del reglamento, la relación con el movimiento paralímpico y algunas consideraciones para la práctica inclusiva. Y además también viene acompañado con bibliografía específica y recursos web. A partir de esta ficha del profesor, también el alumno dispone de una ficha con la información más relevante, y también el profesor dispone de cuestionarios para controlar el desarrollo conceptual de cada uno de los deportes. Dispone el profesor de una serie de retos para, pues a partir de las diferentes actividades que se puedan trabajar los deportes fuera del aula y trabajar distintas habilidades relacionadas con las inteligencias múltiples. El DIE comenzó su implantación en España en el curso 2012-2013 en 15 centros educativos de secundaria y bachillerato de la Comunidad de Madrid, contando con la participación de 3.000 alumnos, más de 30 profesores de educación física, y participaron más de 200 alumnos con diferentes tipos de discapacidad física, motriz, sensorial o intelectual. Y desde entonces el programa no ha hecho más que crecer. Se ha llevado a cabo en distintas comunidades autónomas como Cataluña, Navarra, Castilla-La Mancha y Andalucía, y en total hasta la fecha han participado en torno a 140 centros educativos de diferentes ciclos, tanto de primaria, secundaria, bachillerato, y también del ciclo formativo de grado superior en técnico de actividades físicas y animación deportiva. En total podemos decir que más de 20.000 personas han participado desde el año 2012-2013. Del total de participantes, 19.400 fueron alumnos sin discapacidad, unos 800 alumnos con diferente tipo de discapacidad y 140 profesores de educación física. Se fundamenta en un profundo desarrollo académico y científico, y como programa de intervención ha sido utilizado para, en diferentes investigaciones, medir el efecto del programa en relación a la inclusión en educación física, la actitud hacia la discapacidad o el autoconcepto. Y ha dado pie a, por ejemplo, una tesis doctoral, 3 trabajos fin de máster de formación del profesorado, 6 trabajos fin de grado en ciencias del deporte, 3 libros, 2 capítulos de libro y 5 artículos científicos y otros tantos en proceso. Bien, un poco para ir concluyendo esta parte, fundamental el trabajo bajo modelos. Eso permite orientar bien el desarrollo, orientar bien también el trabajo para que se pueda generar esta diversificación y este proceso de inclusión finalmente. Y también es muy importante, como bien lo comentaba, capacitarse y conocer de este trabajo, porque da la posibilidad de que uno con conocimiento finalmente pueda fortalecer y favorecer la inclusión de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad en el contexto de la educación física.
Así que eso lo dejo abierto ahí para preguntas, dudas o comentarios nuevamente. En el chat no tenemos nada. No sé si se me pasó algo por ahí, pero me parece que respondimos todas las preguntas del chat, así que si alguno de ustedes, colegas, quiere hacer una pregunta, pedir la palabra, ningún problema. Tenemos todavía unos minutitos, así que podemos destinar este tiempo a responder una o dos preguntas más. No hay problema con eso. Me consultan respecto a las experiencias en establecimientos educacionales en Chile. ¿Qué cosas en este momento se están realizando, que se puedan mirar, que estén disponibles, que haya algo que los colegas puedan observar respecto a estas experiencias? Sí, De bueno, todas, ¿sí? en este momento estamos aplicando el DIE, que es este proyecto que vimos en el último video. Lo estamos aplicando en Santiago principalmente. Se aplicó en colegios de la comuna de La Reina, de la comuna de Huechuraba. Ahora vamos a comenzar con las comunas de El Bosque. Estamos también en la comuna de Peñalolén. Y lo vamos a aplicar en Punta Arenas, que también nos contactaron desde allá para ver esta posibilidad que nos pareció totalmente interesante. Así que es un lugar en donde vamos a trabajar prontamente. Como primera etapa, este proyecto es un proyecto bastante grande, se desarrolla en España, en varias comunidades autónomas, y se está desarrollando en Chile desde el año 2020. Y también lo otro importante en lo cual estoy aportando harto es en el programa de educación de los Juegos para Panamericanos Santiago 2023. Ese es un programa abierto en donde todas y todos pueden participar. Y ahí principalmente se tienen que meter a la página de Santiago 2023 y pueden participar abiertamente. Es un programa que está pensado principalmente en el profesorado de educación física. En tres líneas en general. Voy a compartirles la pantalla para que lo puedan conocer y que Eso mismo sepan. te iba a decir. Sí, acá. Ahí me imagino que están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí. Acá aparece en quiénes somos, programa de educación, y ahí está el programa de educación de los Juegos para Panamericanos y para Panamericanos, porque es para los dos. Y acá, bueno, se desarrollan tres líneas temáticas. Uno, conocimiento de los deportes panamericanos y para Pan. Y tiene tres ejes. Un eje que es del deporte como estrategia para la inclusión, otro que es del deporte como estrategia para la sostenibilidad y otro como deporte como eje de cultura. Aquí están de esto. Entonces, estos cuatro módulos son los módulos que uno desarrolla y se hizo un trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación para poder facilitarlo y dejarlo a libre disposición. Es un programa totalmente gratuito del cual pueden acceder y pueden sumarse. Para sumarse acá tienen que ingresar, que creo que acá accede aquí, y ahí los va a dirigir a un sistema en donde se tienen que registrar, aquí inscribirse, y luego de inscribirse pueden tomar el curso que se hace online completamente en una plataforma Moodle. Me tocó trabajar en la creación, diseño e implementación y ahora lo estamos investigando principalmente. Y la página web es educacionsantiago2023.cl. Ahí pueden acceder al curso que es totalmente gratuito. Muchas gracias, Fernando. Te queríamos dar la palabra a Marcela González. ¿Nos puedes contar, Marcela, algo de lo que habías dejado en el chat? Ella nos saluda desde Colombia. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Sí, saludos desde Colombia.
Más que una pregunta, era un aporte, ya que, pues, digamos, sí tengo un trabajo dentro de la escuela como tal de educación física y demás, pero fuera de ella también manejo una academia deportiva de artes marciales, de taekwondo puntualmente. Y allí trabajo con 2 personas que realmente me han enseñado y pues ha sido un reto para mí, por eso estoy aquí justamente para adquirir nuevas herramientas, conocer todo este tipo de temas que nos compartes y aplicarlos. Y realmente comentaba que hay un tema puntual ahorita en Colombia y es que el gobierno como tal y las leyes del Sistema Nacional del Deporte obligan a todas las instituciones deportivas a tener incluso una persona representante de discapacidad. Entonces, esto ha movido mucho todo este tema a que las familias se acerquen, ya que pues ven que las personas con discapacidad pueden competir, pueden representar a su país, pueden ganar una medalla. Entonces, esto realmente pues a nosotros nos ha beneficiado muchísimo y pues fortalecer y escuchar esta experiencia de otros países realmente es bastante interesante. Entonces, era más este aporte. Muchísimas gracias. Bueno, y comentarte que en Colombia en este momento estamos trabajando con, y agradecido de tu comentario, con la Fundación Arcángeles, en conjunto con el Ministerio de Educación, y estamos desarrollando unas guías de ajustes curriculares y de diversificación para garantizar la inclusión en educación física. Me toca ir ahora a Putumayo y a Caquetá, porque estamos levantando datos desde todos los departamentos. Y Colombia también está haciendo un trabajo muy fuerte en este ámbito, así que son experiencias muy lindas que desarrollan ellos y que también las queremos implementar acá en Chile, así que eso es fundamental. Vale, genial. Cualquier cosa, pues aquí en Colombia nos veremos. ¿Quién quita? Gracias. Saludos. Gracias Marcela. Elizabeth nos pidió la palabra y con ella vamos a cerrar, porque ya estamos en la hora, así que Elizabeth, la palabra es tuya. Hola, buenas tardes. Primero que nada, agradecer la instancia porque encontré súper llamativo el taller. Yo soy educadora diferencial. Trabajo en este momento con un chico de segundo básico que tiene distrofia muscular de Duchenne. Entonces quería saber si es que había algún autor o alguna página o algo que retratara más o menos el trabajo que se puede llevar a cabo en educación física con un niño que presenta este diagnóstico. Bien, muchas gracias, Elizabeth, ¿cierto? Sí. Sí, mira, habitualmente los niños con Duchenne, que es una distrofia neuromuscular, habitualmente son niños que van en un proceso de decrecimiento en su funcionalidad producto de su condición, pero que uno de los deportes que más se utilizan ellos y estrategia que funciona muy bien son las bochas. En Chile, en este momento hay más de 8 deportistas de la selección, no, de los clubes que tienen Duchenne. Principalmente son deportistas de Teletón. Si me escribes un correo, yo te puedo contactar con el profesor Francisco Olmos, que él es el entrenador de la selección chilena de bochas, y él tiene mucho trabajo con personas con Duchenne. Entonces yo te puedo derivar con él. Mira, te voy a dejar mi correo para que me puedas escribir y te pueda ahí allanar ese camino. Francisco contesta muy rápido, él es terapeuta ocupacional y está a cargo de la selección chilena de bochas, trabajamos muchos años juntos y él también trabajó en el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, donde yo también trabajé. Ahí te dejé mi correo, escríbeme y yo te puedo derivar con él y además te puedo mandar algo de material. Súper, muchísimas gracias. Sí, por nada. Les quiero dar las gracias a todos, a todas por haber estado participando. Ya estamos justo en la hora de cierre de este taller. Vamos a, como siempre, darles las gracias a todos e invitarlos, que yo creo que puede ser de su interés, el día de mañana. Tenemos un taller que está agendado para las 12, a mediodía, que es un taller sobre desarrollo motriz
y su importancia en la lectoescritura, que lo va a desarrollar Gloria Estudillo, que Fernando bien conoce, que es nuestra directora de la carrera de Educación Física de la Facultad de Educación. Así que ella ha preparado este tema, que es un tema también que está vinculado a todo lo que es el programa de reactivación educativa del Ministerio de Educación, en el que está involucrado también la Facultad de Educación, y por tanto vamos a hablar sobre el desarrollo motriz y cómo esto impacta positivamente en la lectoescritura. Así que yo creo que puede también ser de su interés este tema. Bien, solamente darle las gracias a Fernando por haber participado. Fernando nos acompaña hace ya harto tiempo en varias actividades, así que como siempre es un agrado volverte a escuchar. Y a ustedes, colegas, dejarlos cordialmente invitados para que puedan seguir participando. Mañana yo les comenté uno de los talleres, pero mañana tenemos en agenda 5 talleres, perdón, son 6 talleres. Uno de ellos también de inteligencia artificial, por ahí alguien mencionaba ese trabajo que estuvimos realizando. Así que visiten el sitio del evento y ahí están entonces agendadas todas las actividades. Bien, agradezco a todos y a todas las que están siguiendo el evento. Veo por ahí a Jacqueline Miranda, que la he visto en varios talleres, así que gracias por estar acá. Y nos seguimos viendo mañana, por supuesto, ¿no? Así que muchas gracias y que tengan un excelente término de jornada.